Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy tenemos un tema de enorme importancia en la agenda latinoamericana y caribeña, que hemos titulado Bolivia, un ejemplo de soberanía, su lucha por la restitución del derecho al mar. Por esa razón hemos invitado con gran afecto y solidaridad al embajador de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero secreto, para que nos haga una presentación sobre el tema que nos ocupa, que en fin de cuentas guarda relación con todo el desarrollo económico, social, cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es uno de los, por no decir que el punto más trascendental de sus reclamos en política exterior. También tenemos con nosotros, y esto tiene un simbolismo importante, al compañero Darío Salinas, que quisimos tener aquí la voz del pueblo chileno, ya que el gobierno chileno ha hecho oídos sordos, excepto durante el breve periodo de Salvador Allende, a este justísimo reclamo boliviano. Y está también en el panel el brigadier general Walter Martínez, que ya ustedes conocen bien, y que, al igual que Darío, ha sido ponente en el foro en muchas ocasiones. Sin más preámbulos, le pido por favor al compañero embajador que inicie su presentación. Y bienvenido a Reza. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos aquí presentes. Primero, por supuesto, saludar a Darío Salinas, a Walter Martínez y a mi querido super periodista Guerra. Yo ahí prefiero decir solo el apellido porque lo refleja mejor, se muestra más claramente de qué estamos hablando, ¿no? Y por supuesto saludar aquí a mi querido amigo Coco Marco, que a él no le gusta. De decir que Bolivia es un país privilegiado aquí en México porque tiene 2 embajadores, no solo. Ahí por lo menos vamos ganando y eso nos alegra, creo, a todos, ¿no? Quiero, a ver, el tema que me propusieron, que conversamos para poder exponer acá, habla efectivamente de soberanía de Bolivia como un ejemplo de soberanía en América Latina, pero yo pensaba que ese tema se lo puede trabajar desde distintos ángulos, desde distintas miradas, empezando por supuesto con la constitución del proceso de cambio, de los actores organizados del proceso de cambio en Bolivia. Y luego dije, eso quizá merecería un tratamiento un poquito más detenido por alguna gente que más bien ha hecho teoría de ese tema. Y por eso es que yo elegí, para hablar de soberanía en Bolivia, mostrarles algunos logros del modelo de desarrollo, que es un modelo absolutamente soberano, lo van a ver ustedes, porque si no tenemos una percepción por lo menos por encima de lo que ha pasado en estos últimos 11 años en Bolivia, ¿sí? No vamos a poder entender por qué
el presidente Evo Morales se pronuncia respecto a prácticamente todos los hechos internacionales más importantes que nos están pasando. Y es porque realmente hemos logrado al interior de nuestro país desarrollar un modelo económico exitoso, ¿sí? Que tiene sus consecuencias en todas las otras políticas, que es lo que vamos a tratar de mirar. Esa es una primera parte de la exposición. Y una segunda parte, respondiendo a la amable invitación, vamos a mostrar rápidamente, ¿no?, lo que ha hecho Bolivia respecto a su demanda marítima en el último tiempo, ¿sí? Otra vez, a partir de mostrarles el proceso casi legal que se está siguiendo, pero les adelanto que en esa parte yo les voy a pedir un poquito de atención, fundamentalmente a las dos últimas láminas, porque creo que esas dos últimas láminas les van a sorprender, ¿sí? Esas dos últimas láminas tienen primero qué es exactamente lo que Bolivia está pidiendo, porque yo he escuchado de todo. Bolivia está pidiendo que les restituyan el mar, está pidiendo un puerto, está pidiendo solamente 2 kilómetros, otros dicen que no alcanza un puerto en 2, sino que pide 10. Les voy a mostrar qué dice exactamente nuestra demanda. Y les va a sorprender. Y les va a sorprender positivamente también, que es la última propuesta. ¿Qué es lo que ha dicho México respecto a eso? ¿Cómo ha reaccionado México respecto a la demanda boliviana? ¿Sí? Esto es para que se queden y no se vayan, porque no voy a develar aquí las últimas dos diapositivas, ¿no? Pero voy a mostrarles y les pido que nos acompañen en esta segunda parte también. Bueno, mis queridos anfitriones, yo estoy poniendo mi contador de tiempo recién desde este momento, ¿ok? O sea que lo que he hablado antes no entra en el tiempo que me ha dado el querido amigo Guerra. Bueno, aquí vamos. Les decía, ahí están los dos temas. Vamos a ver primero una mirada al modelo de desarrollo, viendo los principales logros de una gestión gubernamental y luego la demanda marítima. Cuando veamos los logros, van a ver, les voy a llamar la atención en que estos gráficos que van a ver ustedes son los que ha utilizado el presidente Evo Morales en su informe del 20 de enero de este año, ¿sí? O sea, aquí no hay que yo he forzado una cosita, que le aumenté lo que pasó en los últimos meses, nada. Este es el informe del presidente y van a ver en el ángulo inferior derecho el número de lámina incluso de su informe. Yo prefiero decirles así, ¿no? Ahí está el número 12 y luego empezamos a ver. Esta es una mirada, o sea, vamos a ver algunas cositas. Yo he seleccionado algunas de las láminas, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestros logros políticos? Se puede hablar horas de los logros políticos, pero aquí yo he escogido dos láminas. El tema de la presencia de las mujeres en el Senado y luego van a ver la presencia de mujeres en los diputados. ¿Por qué? Porque este es uno de los aspectos más difíciles para América Latina. Todos los países han hecho leyes para igualdad entre el hombre y la mujer, pero en los hechos esto no ocurre, ¿sí? En la última asamblea de la OEA, en Cancún, yo he presenciado uno de los paneles que se refería a igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? 5 países han expuesto allá y en el mejor escenario había llegado uno de ellos a tener 40% de mujeres en sus órganos legislativos, vale decir, en sus congresos. En Bolivia, en la asamblea. Bolivia es de los países que mayor igualdad tiene. Vean ustedes la Cámara de Diputados, 66 hombres, 64 mujeres. La anterior legislatura era al revés, eran más mujeres que hombres. Porque hemos hecho una ley para la cual se ha llamado a aquellos expertos en el tema electoral. Todos los países hacen lo mismo. Pero aquí hemos llamado a los expertos y a los tramposos para que salga mejor. Se usa la palabra tramposo aquí en México. Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo evitar
la igualdad, ¿no es cierto? Los hemos llamado a uno por partido, les hemos dicho, a ver, ¿cómo harían ustedes para que siga habiendo más hombres? Y no les hemos hecho caso. Y hemos cuidado, ¿no es cierto?, de que no importando cómo se haga, van a salir, cómo se postulen, van a salir siempre hombres y mujeres miti-miti, 50%, 50%. Creo que esto refleja un poco la cualidad de los logros políticos que hemos venido haciendo en nuestro proceso. Podríamos hablar de muchos otros, pero este es solamente una mirada y yo he preferido escoger esto. Además lo hago porque aquí somos mayoría mujeres, ¿no? Bueno, luego, miren ustedes, el otro tema clave para mirar un país es el tema de la pobreza. Nos dejaron los gobiernos neoliberales una pobreza moderada del 60.6%. Éramos, después de Haití, el segundo país más pobre de América Latina. Solo Haití tenía una pobreza más alta que nosotros. Y estamos ahora en un 39.2 al año 2015 y al año 2016 hemos cerrado con un poquito menos del 38%. ¿Sí? El dato no lo tenía el presidente Evo todavía, porque estaba haciendo su informe, el dato del 16, porque estaba haciendo su informe en enero del 2017. Esto es muy importante y tiene que ver también con la extrema pobreza. Si tenemos una pobreza moderada que está alrededor del 38%, tenemos una pobreza extrema que está en el 16.6%. Este sí dato al 2006. Esto quiere decir que hemos bajado más de 20 puntos porcentuales y hemos bajado tanto en pobreza extrema como en pobreza moderada. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque ese es uno de los ejes de la política gubernamental boliviana. Para el año 2025, que es el plan de desarrollo que se ha generado últimamente, Bolivia debiera tener cero de pobreza extrema. Cuando uno dice, cuando uno pone esos objetivos, no mucha gente cree, pero nosotros sabemos que si hemos logrado esto y hemos proyectado aquello que hemos proyectado para llegar a cero, sí lo vamos a hacer. Miren el otro dato, porque no basta dejar de ser pobres, hay que ver el tema de la igualdad. Ese es otro de los indicadores claves en este momento para mirar el país. Hasta el año 2005, el 10% del segmento más rico de Bolivia, de la población más rica, tenía 128 veces el ingreso del 10% más pobre. ¿Sí? Eso mismo, visto al año 2015, se ha reducido de 128 a 37 veces. No es que les hemos quitado riqueza a los más ricos, sino fundamentalmente hemos levantado a los grupos sociales, a los sectores sociales, al segmento más pobre, más allá de que fueran urbanos, rurales, campesinos, trabajadores, maestros, etc. Hemos levantado a los grupos más vulnerables en su ingreso. Por eso es que hemos avanzado fundamentalmente en el tema de la igualdad. Para mostrar esto, vean ustedes la evolución del salario mínimo. Nosotros habíamos recibido un salario mínimo nacional, que es muy importante, al año 2005 de 440 bolivianos. Hacerlo en dólares sería algo más de 60 dólares. ¿Sí? Algo más de 60 dólares, 6 por 142, correcto. Al año 2016 estábamos en 1805 y el 1 de mayo de este año hemos subido a 2.000 bolivianos. Quiere decir que estamos cerca de 300 dólares. Nos entregaron el país con 60 y estamos en este momento con cerca de 300 dólares. ¿Sí? Esto es importante porque sin esto no se entiende dos aspectos. Primero, el tema de la desigualdad, y segundo, no se entiende tampoco el tema del funcionamiento del modelo. Y aquí me voy a detener 2 minutos. La idea es que este es un modelo de desarrollo endógeno, que viene además de una
tradición en Bolivia de los gobiernos nacionalistas y luego de un movimiento popular muy interesante que fue el primero en definir con absoluta claridad que su modelo de desarrollo era bueno. La idea es que cuanto mayor cantidad de recursos tiene la población, va a generar desarrollo interno a partir de que utiliza esos recursos y genera producción, genera pequeña industria, genera comercio, ¿no? Es decir, es un modelo entero de producción. ¿Por qué es importante esto? Porque si no fuera eso, el impacto que hubiera tenido Bolivia cuando bajaron los precios de todos los commodities, del petróleo, del gas natural, de la soya, de los productos que nosotros importamos, ¿sí? Si no hubiéramos tenido un modelo de ese tipo, hubiéramos sufrido las consecuencias terribles que han sufrido otros países hermanos que no tuvieron esta previsión. Entonces es muy importante entender por eso este tema del salario mínimo. Y ese salario, ese ingreso en la gente, se aumenta, digamos, en el poder adquisitivo de la gente a partir de la creación de algunos bonos que van específicamente a los sectores más vulnerables. En Bolivia, no sé si han escuchado ustedes, tenemos, es el primer país en América Latina en varios indicadores. Uno de ellos es que no existe ninguna persona que deje de tener un ingreso asegurado. El seguro de salud es el que mayor cobertura tiene en América Latina. Pero eso se debe también a los bonos que se dan específicamente a determinados sectores, y aquí vamos a pasar a alguno de ellos. Miren ustedes los aspectos. Les decía dos aspectos, el ingreso y la inversión. Pero la inversión es una inversión asegurada por el gobierno boliviano. Si tenemos inversión extranjera, qué bien. Pero si no la tenemos, no es un factor que va a generar alguna dificultad fundamental en el modelo de desarrollo económico. ¿Sí? Ingreso interno de las familias, de cada una de ellas, y luego inversión interna, inversión gubernamental. Esa inversión, miren ustedes el ejemplo, en el sector salud teníamos 2.468 millones de bolivianos y hemos llegado al año 2016 a 15.595. Eso quiere decir, si hacemos aritmética, creo que 7 veces más. O sea, multiplicado por 7. ¿Por qué? Porque de eso estamos hablando, de que las medidas que se toman al interior del país son medidas que van fundamentalmente al sector de ingresos de las familias, al sector de salud y al sector de educación. Un solo ejemplo, en el tema de salud, ya me han dicho, no es buen ejemplo para salud, porque este tema no es tanto de salud, pero a mí me gusta ponerlo, porque este es un reconocimiento que nosotros hacemos, lo van a escuchar mucho en los gobernantes que tienen que ver con este tema. La desnutrición crónica en Bolivia al año 2013 era del 32%, con las consecuencias que eso trae. La desnutrición no es un tema de que después, cuando ya los niños, estamos hablando de niños, pueden comer, solucionan su problema. No, la desnutrición es un tema irreversible, genera daños irreversibles en los niños. Por eso este es un indicador que nos interesa mucho, porque sabemos que es así, que se ha armado todo un programa para trabajar en esto, y estamos solamente hasta el año 2012 en el 18%, y entendemos que ahora ya estamos cerca del 14% solamente de desnutrición. No es lo mejor, pero ahí andamos. He tomado el sector salud y un ejemplo, y ahora veo el tema de educación. Este es un pantallazo. El tema de educación, vemos ahí cómo la inversión en educación era de 3.256 millones de bolivianos, y otra vez al año 2016 21.934. Otra vez la aritmética 6.5, ¿no? Por ahí debe ir. La verdad es que yo he hecho mi calculadora y me estoy haciendo el cálculo bien, pero ya está. ¿Cuál es el dato interesante aquí? La inversión en educación, todo el mundo dice que es importante, pero el asunto aquí es poniendo, no sé cómo dicen acá, o sea, poniendo, ¿no?
Eso ha significado para Bolivia que somos el segundo país más importante en inversión en educación. Solamente Cuba tiene un mejor porcentaje que nosotros, el 12.8%, y Bolivia está en el 9%. Un saludo, mi embajadora querida. ¿Cómo está? Ahí tienen varios países con el dato anterior. Ven que Bolivia, perdón, este es otro dato. Esta es la tasa de niños y niñas en edad de asistir a primaria que están fuera de la escuela. Más facilito, deserción escolar. ¿Sí? Ahora sí, deserción escolar. Este es otro dato fundamental. Éramos el tercer país en tener mayor deserción escolar en América Latina y ahora somos el segundo país que tiene menor deserción escolar. Solamente Chile tiene una menor deserción escolar que Bolivia en América Latina. ¿Cómo hemos hecho esto? Evidentemente tiene que ver con todo lo que son las políticas educativas, pero además de que nos hemos dado más tareas en educación. Voy a poner un ejemplo. Antes, en la anterior Constitución Política del Estado, la educación era obligatoria solamente hasta el ciclo primario. Ahora hemos extendido eso hacia el ciclo secundario, con todo lo que eso implica. Más aulas, más colegios, más profesores, más formación, mejores salarios, laboratorios, porque ya son chicos, computadoras, hacer toda la inversión que es necesaria, porque nos hemos obligado a que es obligatoria, por lo tanto, responsabilidad del Estado y no de las familias, la educación secundaria. Pero adicionalmente, hemos puesto alguna medida para evitar la deserción. Está probado en el mundo que la deserción escolar no es tan grave como la desnutrición crónica, pero es casi irreversible. El muchacho que ha dejado la escuela en secundaria simplemente no la va a volver a tomar. ¿Sí? O se calcula que solamente un 15% va a retomar el colegio posteriormente. ¿Cómo hemos hecho? Hemos generado un bono para los niños, no para los papás, sino para los niños, un bono en efectivo que se da a cada niño si es que demuestra dos cosas: su libreta del último mes del colegio y su certificado de haber asistido a los 3 controles anuales de niños sanos, que es otra cosa fundamental. Si ya teníamos la posibilidad, hemos mejorado nuestro índice acá de deserción escolar y hemos mejorado nuestro índice de cuidado del niño sano, que juntos, ustedes saben, son 2 de los componentes más importantes de lo que es el índice de desarrollo humano. Eso es lo que hemos hecho, ¿no?, para poder resolver este tema. ¿Cómo hemos logrado esto? Miren ustedes el crecimiento, ahora sí solamente en Sudamérica, en los últimos años. 4 años, 2009, 2014, 2015 y 2016, hemos sido el país de mayor crecimiento en América del Sur. ¿Por qué he querido mostrarles, queridos hermanos, esto? Les he querido mostrar esto porque si no, no se explica la soberanía en Bolivia. ¿Sí? Hemos logrado tener un modelo de desarrollo, hemos logrado hacer que funcione el modelo, porque han coincidido 2 medidas fundamentales. Una medida es que efectivamente, como si todas las fuerzas positivas del universo coincidieran, el momento que Evo Morales jura a la presidencia el año 2006, empiezan a subir, bueno, un poquito antes, ya se sabía que ganaba, empiezan a subir los precios de los commodities, particularmente de los minerales y del petróleo, en este caso el gas natural, que es interesante. Esa es una medida que no tiene que ver con el gobierno de Evo Morales, no tiene que ver con nuestra planificación, no tiene que ver con las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, urbanas, marginadas, que construyen el instrumento político con el cual somos gobierno, sino tiene que ver con la economía mundial. Pero tomamos la previsión de aprovechar ese momento y tomamos la previsión de
hacer que esos precios internacionales quedaran en el país. Les decía dos medidas, y con esto voy a terminar la primera. Una, los precios internacionales, evidentemente, pero la segunda medida es lo que en Bolivia se ha llamado la nacionalización de los recursos naturales. Hasta antes de Evo Morales, las empresas transnacionales se quedaban con el 82% del ingreso por la venta de nuestros recursos naturales, y Bolivia, las regiones, el Estado central, todos los que participaban, digamos, en Bolivia de la producción de petróleo, particularmente de gas natural, nos quedábamos solamente con el 18%. El 1 de mayo de 2006 se nacionaliza esto y se da la vuelta esa proporción, el 82% queda en Bolivia y el 18% se va con las empresas internacionales. Empresas españolas, empresas brasileras. Hay anécdotas muy lindas sobre el papel que tuvo Lula cuando le dicen que a Petrobras se le va a quitar una buena parte de las empresas que tenían en Bolivia, a las españolas, particularmente. De las norteamericanas no conozco las anécdotas, ¿no? Pero deben ser igual de sabrosas. Cuando nos decían, se van a ir las empresas si es que ustedes hacen eso, pues no se va ninguna, quiere decir que respetándoles la ganancia, respetándoles la inversión para que la recuperen, fue dinero de ellos con 18% seguían ganando. Ese saldo fue a educación, fue a aumentar los salarios, fue a salud, fue a hacer el exitoso modelo. Nosotros aquí no somos humildes, yo por lo menos no soy humilde en eso, el exitoso modelo económico boliviano. Eso es lo que nos ha ocurrido y por eso también podemos hablar de soberanía. Porque sabemos, hermanos, que podemos hacer discursos soberanos, pero hay que tener también, ¿no es cierto?, la posibilidad real de tener medianamente una economía saneada para poder decir más o menos lo que uno quiere decir, ¿sí? En este caso, lo que nos mandan nuestras organizaciones sociales en cada uno de nuestros temas. Esa es la primera parte, y ahora, si me permiten, vamos a pasar a la segunda, ¿sí? Son dos temas, ¿sí?, que están separados en una presentación, pero que yo creo que tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver porque no hubiera sido posible sin un proceso político que incorporara a las grandes mayorías del país, que nosotros hubiéramos tomado una medida como la que hemos tomado respecto a nuestra demanda. Voy a decirles cuatro cosas acá, perdón, estaba ordenando esto en cuatro cositas. Voy a mostrarles primero un panorama muy sencillo para que entendamos. Esto tiene que ver mucho conmigo, más que con ustedes, para que yo me ubique bien en cómo es qué es lo que hemos hecho exactamente y cuáles son los instrumentos y los espacios que estamos utilizando. Luego les voy a mostrar algún detalle de la propuesta que hemos hecho en Bolivia, y luego las dos diapositivas que espero que realmente les guste. Bueno, primero, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas encargado principalmente de decidir las controversias de orden jurídico entre los estados. Los países que hemos reconocido a la Corte Internacional de Justicia nos obligamos a respetar sus fallos porque los consideramos indiscutibles, inapelables y vinculantes. Por eso es que vamos a la Corte Internacional de Justicia con nuestra demanda marítima. Hemos presentado ante la Corte nuestro recurso e inmediatamente tuvimos la propuesta chilena o la demanda chilena de decir no le corresponde a la Corte Internacional de Justicia tratar este tema. Se dio un primer fallo y 14 de los jueces dijeron que sí le corresponde ver el tema a la Corte y solamente 2 dijeron que no le correspondía. Esto es importante porque le da legitimidad además a nuestra propuesta. Y aquí vienen algunas fechas, no creo que sean muy importantes. Bolivia presenta el 15 de abril su demanda, Chile entrega su contramemoria el 13 de julio de 2016, Bolivia presenta una réplica el 21 de marzo del 17 y Chile presentará su dúplica en septiembre del 2017. ¿Por qué todo este lío? Brevemente,
Bolivia obtuvo su independencia en el año 825, es el penúltimo país de América Latina en tener independencia. ¿Saben cuál es el último? El general debería saber, Uruguay. Unos poquitos días después de Bolivia, ¿no? Muy poquitos, en el mismo agosto. Eso lo tenemos que discutir porque fue después. Muy bien. Bueno, Así que entonces, más último todavía. 1825, y en 1825 Bolivia nace con una costa marítima, ¿no? En 1904, bueno, antes de 1904, en 1879, viene la Guerra del Pacífico, la invasión de las grandes empresas inglesas utilizando a Chile sobre nuestro litoral en el Océano Pacífico, y Bolivia pierde 400 kilómetros de costa. Yo he estado en Oaxaca la semana pasada y me he dado cuenta que Oaxaca tiene 400 kilómetros de costa. Me ha gustado mucho la similitud, ¿no? Oaxaca es uno de los estados con mayor costa en México, ¿no? Y hemos perdido 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, más o menos el 7% de lo que sería el territorio mexicano en este momento, y un poco más del 10% del territorio boliviano en este momento. ¿Qué es lo que dice nuestra demanda? Es muy interesante porque lo voy a hacer brevemente porque estamos al filo del tiempo. Bolivia sostiene, miren ustedes cómo es el tema legal, ¿no? Que Chile se comprometió a negociar una salida soberana al mar a través de acuerdos, de práctica diplomática y una serie de declaraciones. Y Bolivia dice que esos ofrecimientos en distintos niveles genera derecho a Bolivia para que esos ofrecimientos de solucionar el tema marítimo ocurran, para que esos ofrecimientos se hagan práctica. Ese es el fondo de nuestra demanda. Eso que nos ofrecieron nos da derecho a pedirles a los hermanos chilenos que se trate y se resuelva el tema del mar Bolivia. Es eso, no es más complicado. Los abogados internacionalistas conocen perfectamente que hay mucho antecedente en lo que llaman jurisprudencia, los que saben, para que se pueda hacer esto. ¿Cuáles son? Simplemente voy a leer uno sí, uno no, uno sí, uno no. Los ejemplos de compromisos de Chile. En 1919-1922, la Conferencia de Paz de París en la Liga de las Naciones, estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial, Bolivia plantea su reclamo marítimo y Chile ofrece entablar negociaciones directas. El año 1923, el canciller chileno Luis Izquierdo expresa que podría celebrarse un nuevo pacto con Bolivia sin modificar el Tratado de Paz de 1904 ni interrumpir la continuidad territorial de Chile. Y así vamos avanzando. 1946, 1950, 1961, Chile presenta a Bolivia un memorándum reafirmando el acuerdo asumido en 1950 para negociar la salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico. En el 75, Bolivia y Chile reanudan relaciones con el compromiso de buscar fórmulas de solución a la situación de enclaustramiento geográfico. En el marco de las negociaciones conocidas como el proceso de Charaña, desarrolladas del 75 al 78, Chile ofrece ceder a Bolivia una costa marítima unida a Bolivia. Esa es un poco la historia. Bueno, yo he puesto algunos, pero imagínense una demanda ante una corte internacional, tiene cada uno de los ofrecimientos, los documentos, las notas de prensa, las cartas. He tenido la suerte, porque he trabajado 6 años en Cancillería antes de estar aquí con ustedes, de conocer los documentos, tocarlos, ¿no? O sea, la carta de algún canciller que ofrece una negociación directa, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que Bolivia, después de todo esto, que se nos arrebató el mar en una guerra injusta, que se nos ofreció 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, veces negociar y solucionar nuestro problema? ¿Qué es lo que Bolivia le ha dicho a la Corte de la Haya? Una cosa muy sencilla, que les decía antes la primera sorpresa. Le hemos pedido a la Corte que diga lo siguiente: Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. No le hemos dicho a la Corte que decida que Bolivia va a tener
tantos kilómetros de costa marítima, ¿no? Le hemos dicho lo que dos hermanos debieran resolver en paz. Negociemos, pero negociemos para que Bolivia, así como nos han dicho consecutivamente los hermanos chilenos, tengan una salida soberana. Esto no puede ocurrir si es que no se establece por la Corte que Chile ha incumplido esta obligación que ya ha tenido antes. Y que esta obligación, dice así, esto es lo que proponemos, Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. No es sencillo, ¿no es cierto? Yo diría, no me ha tocado, les digo de verdad, en todo el trabajo, en toda la experiencia que he tenido, no me ha tocado alguien que me diga, ustedes están locos, eso es imposible, eso no corresponde, sino todo lo contrario. Cuando nosotros mostramos el petitorio de la demanda, siempre hemos recibido una opinión positiva, una opinión que dice, de eso se trata, hay que unir a esos países que son vecinos naturales y hay que unirlos entre sus gobernantes, entre sus pueblos, para solucionar este problema. Y por último les decía, el año pasado, el año 2016, cuando se realiza la reunión de consultas políticas con México, la actual vicecanciller Socorro Flores visita Bolivia y con el vicecanciller, porque ese es el nivel de consultas políticas, se reúne con el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y el acta, el tema marítimo, dice esto. El 8 de abril de 2016, la subsecretaria, la vicecanciller Flores, escuchó, porque ellos no plantearon, y agradeció los planteamientos y reiteró que México apoya la solución pacífica de las controversias y confía en que el diálogo constructivo entre las partes, así como el proceso que se realiza en el marco de la Corte Internacional de Justicia, contribuyan a una solución definitiva. Es que nadie podría decir algo distinto. Negocien como hermanos en paz. Para solucionar este tema, efectivamente. Son 5 palabras. En este caso, yo les he leído de la vicecanciller de México, con lo cual estamos absolutamente agradecidos, pero estamos agradecidos prácticamente con todos los hermanos a los cuales les hemos expuesto esto, ¿sí? Tiene que ver el tema de nuestro desarrollo económico, tiene que ver el éxito de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de desarrollo mejor, porque no es solo económico, es económico, social, político, tiene que ver con la soberanía y tiene que ver con que un presidente indígena, representando a todos los bolivianos, no solo a la mayoría indígena, le plantee a su hermano del lado que solucionemos este tema. Eso es, mis queridos profesores, mis queridos compañeros, lo que tenía yo para decirles inicialmente. Disculpen, por favor, es la última lámina. Ya me han dicho que es una barbaridad que yo diga esto, que yo cobro por conferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que cobro? Que nos sigan en el Twitter, ahí está nuestra dirección, en Por México. Ahí está toda la actividad de la embajada en México, ¿sí? Eso es, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, compañero embajador. Espléndida presentación, dando la primera parte, que ha sido muy elocuente de cuánto ha logrado Bolivia desde la llegada de Evo Morales a la presidencia del país y del establecimiento de una asamblea constituyente y un Estado plurinacional. Y la otra parte relacionada con la gestión, claro, de una manera muy sintética, que últimamente ha hecho Bolivia para lograr que se reconozca su derecho
extraordinario de Bolivia, antes de ser nombrado, después de ser nombrado, después de dejar de ocupar oficialmente el cargo. Y además de eso, que ha sido un revolucionario antiimperialista muy consecuente, un hombre de la cultura, un poeta enormemente querido en México por su fraternidad, por su alegría, por su combatividad y pues cumpliendo un deber patriótico. Él considera que llegó el momento de regresar a la patria y de sumar su hombro a los otros hombros y los de otros compañeras y compañeros que están regresando a Bolivia para reforzar el apoyo al proceso de cambios en Bolivia. Ojalá que no sea la última vez que lo tengamos aquí en Casarán, aunque por lo que me dijo Mancilla, pues ya no va a ser muy probable que lo veamos frecuentemente en México. En cambio, él quiere verlo en Bolivia. Y por cierto, creo que también vale la pena añadir que está Pablito Mancilla, el arquitecto, su hijo aquí, que está dedicado a una labor importantísima en Bolivia ya desde hace varios años, que es la de construir grandes tanques de agua de lluvia que permiten almacenar decenas de miles de litros de agua para cada casa, en lugares donde puede pasar meses sin que haya lluvia, y cuando hay lluvia pues puede haber erosión, puede haber inundaciones, puede haber una serie de desastres naturales. ¿Y por cuántos tanques allá? 1000 tanques, fíjense ustedes, ya hay 1000 tanques de eso, que se cuelan en el mismo lugar, o sea, en la casa, que se van a instalar. Y bueno, pues eso revoluciona la vida de la familia, del campesino, las posibilidades de cultivo, la calidad de vida, la salud, porque se acaban los problemas de las aguas contaminadas. Es una labor importantísima donde el talento, en este caso técnico de los Mancilla, se pone al servicio de la revolución otra vez. También es partícipe de esta velada el compañero Ricardo Cantú, secretario de Relaciones Internacionales del Partido del Trabajo, que ya nos acompaña con alguna frecuencia aquí en el foro, y además nosotros nos sentimos extremadamente honrados. Nos dio mucha alegría saber que el PT va a ser aliado de Morena en las elecciones del 18. Y pues le decimos tanto a la compañera María como a los Mancilla, hijos y padres, y a Cantú, que nos sentimos muy honrados, muy acompañados por su presencia, y a María en particular, que sepa que hay en esta casa, en este salón, hoy por hoy, lo primero, lo segundo y lo tercero de importancia es la solidaridad incondicional con la revolución bolivariana.
y mientras no se logre ese objetivo, porque hay que aplastarlo, o sea, es una dialéctica de la historia. Olvídense de democracia formal y representativa, es una contrarrevolución que hay que aplastarse de una u otra forma, y no es solo con votos que no se va a hacer. Por lo menos un criterio muy modesto. Mío, pero bueno, yo he vivido una contrarrevolución feroz, que todavía a 60 años del triunfo de la Revolución Cubana seguimos sufriendo. Y sé que las contrarrevoluciones hay que terminar aplastándolas. Hay una alarmada también en Bolivia y otra alarmada en Ecuador, que en su momento habrá que darle durísimo, como ha habido que darle ya. En Bolivia ha habido situaciones verdaderamente peliagudas, intentos de asesinato, de golpe de Estado, todo el separatismo de la media luna, que en este momento están en repliegue, pero no duden ustedes que alentados por la situación en Venezuela y por un gobierno como el de Trump, que por ejemplo ayer dice que está dispuesto a reconocer un gobierno de transición en Venezuela, lo cual implicaría romper relaciones diplomáticas con Venezuela y reconocer un gobierno que lo primero que va a hacer es pedirle que intervengan en Venezuela, porque eso es lo que quiere la reacción en Venezuela. Me perdona el compañero embajador que haya extendido la cuestión de Venezuela, pero realmente es algo que nos angustia, que sufrimos cada día, que nos preocupa mucho. Y además de eso, pues Venezuela es una hermana sin la cual no podemos marchar adelante. Necesitamos desesperadamente que se logre la estabilidad en Venezuela. Y confío que el proceso constituyente sea un paso importante en la dirección de ir pacificando el país, derrotando políticamente la contrarrevolución, y quién sabe si el mismo brillo que le dio Delcy Rodríguez a la Cancillería, junto con todo el chavismo y los revolucionarios venezolanos, logra impregnárselo a la Asamblea Constituyente. Supongo que una persona como Delcy seguramente va a destacarse mucho dentro de un trabajo de tanta trascendencia. Muchas gracias por su atención. Yo decidí no hablar para darle más tiempo a Bolivia y solamente hablar para expresar estas palabras con los amigos que están aquí presentes y con la solidaridad con Venezuela. Tiene la palabra Darío Salinas, por favor. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir esta noche un tema tan importante para Bolivia y para América Latina, que es el tema de la soberanía. Agradezco, más allá de la formalidad, al compañero Ángel Guerra por la animación de este foro México en el Mundo, tan importante para seguir reflexionando sobre los problemas que concitan una atención preferencial en la agenda política de nuestro tiempo. Gracias a Casalán, a la jornada, y por supuesto a ustedes por darse este tiempo después de la jornada del día para participar de esta importante y necesaria reflexión, en este caso sobre los países que nos convocan, pero yo diría la extensión es para nuestra América. Yo quiero decir, en primerísimo lugar, que a propósito del tema de la soberanía, hoy por hoy, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Cuba son los países más soberanos de América Latina y el Caribe. Creo que lejos de una premisa, es un registro palmario que nos muestra la lucha de nuestros pueblos,
sus grandes objetivos y también sus grandes desafíos compartidos. Esta relación que el embajador Crespo nos hacía entre la radiografía sociopolítica y socioeconómica de estos años, que es el gobierno revolucionario de Evo Morales, junto con su lucha en el terreno internacional por hacer prevalecer una demanda que tiene 138 años, casi 138 años de lucha legítima. Me parece que efectivamente pone de manifiesto que aparentemente son dos cuerpos de problemática, pero es uno solo. Bolivia, al igual que Venezuela y Ecuador, de acuerdo a los registros del PNUD y del último informe del panorama social de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, son los países cuyas economías, no obstante la profunda crisis del capitalismo, no obstante ser las tres economías primarias importadoras estructuralmente hablando, sin embargo, figuran entre las economías que han crecido más, por supuesto en términos relativos, cuyos productos registran una alta tasa respecto de una media baja y que sigue hacia la baja precisamente por su vinculación estructural con la crisis del capitalismo global. Pero así como se ha podido mantener esa tasa de crecimiento arriba de la media, no solamente regional latinoamericana, sino mundial, Bolivia es también la sociedad cuyo Estado ha sabido garantizar la mejor distribución de la renta. No solo crecimiento, sino a la vez la mejor distribución. Este es un ejercicio soberano de un pueblo que se traza un horizonte para su transformación y para hacer efectivamente el ejercicio cotidiano de su autodeterminación hacia adentro y en el contexto latinoamericano. Yo no puedo dejar de considerar, frente a los grandes desafíos que se ciernen hoy sobre América Latina y el Caribe, que en Bolivia no existe oficina de la USAID ni de la DEA. Esto es extraordinariamente importante. Esto refleja palmariamente el ejercicio de la soberanía, de la autodeterminación, no sin problemas, por supuesto, pero para ser coherente con un proyecto nacional popular y antiimperialista. Por eso, yo creo que vale la pena preguntarse, cuando en el discurso y la narrativa oficiales del Estado chileno se ha dicho y se sigue repitiendo reiteradamente que Chile no cederá su soberanía. ¿De qué soberanía está hablando el establishment chileno? ¿De qué soberanía está hablando? ¿Y cuáles son los recursos de su línea argumental en materia de política internacional cuando acude a la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Cuando después de 4 décadas de lucha democrática, hoy todavía, en términos estructurales, esa justicia chilena se rige por aquella forma en que Jaime Guzmán entendió que debió haber sido y debe ser la justicia de la clase dominante en Chile. Cuando en Chile todavía, no obstante ingentes esfuerzos por instrumentar reformas político-institucionales, en lo esencial, el diseño institucional sigue siendo el diseño institucional heredado de la dictadura de Pinochet. Entonces, si se trata de un ejercicio de política comparada, nada más didáctico que poner justamente
en relación la política boliviana y la política chilena. En Chile, yo sé que este es un foro politizado de manera muy importante frente a la agenda del país, pero creo que hay que decirlo, Chile sigue siendo, para el infortunio de su pueblo y de los esfuerzos de sus organizaciones políticas y sociales, sigue siendo la sociedad más privatizada de América Latina, la sociedad más neoliberal de América Latina. Recientes trabajos ya no nos hablan en Chile del 1% en términos de la concentración de la riqueza socialmente generada. Ni nos hablan solamente de ese coeficiente de Gini entre 0 y 1 que nos muestra el grado de dispersión y concentración del ingreso. Hoy por hoy sabemos que 4 familias con nombre y apellido, Mate, Lusic, Polman y Angelini, concentran el equivalente al 22% del Producto Interno Bruto del país. Esto nos habla de lo que allí la clase dominante entiende por soberanía. Esto nos habla de cómo la clase dominante sigue ejerciendo, como diría Perry Anderson, la dominación de acuerdo a sus intereses, y porque el paralelogramo de fuerzas institucionales, políticas, sus invocaciones ideológicas y el instrumento mediático del mercurio siguen disponiendo de todos los recursos para seguir proyectando una forma de hacer política, una forma de concebir las relaciones internacionales, y esto explica por qué la conducta de la Cancillería en la reciente reunión de la OEA en Cancún, en este país. Esto explica por qué, con una facilidad enorme, la Cancillería desmerece los mejores esfuerzos integracionistas en el Mercosur, en el UNASUR, en CELAC. Claro, mantienen cierta postura formal, pero carente completamente de elementos sustantivos para alinearse al lado de los pueblos, junto a los mejores esfuerzos bolivarianos de integración en nuestra América. Entonces, no nos extrañemos esta lucha que seguirán dando, invocando esta forma de comprender la soberanía en función de los intereses de la clase dominante. Claro, hoy por hoy, en términos de argumentación y consistencia de las posiciones frente al tema del mar, se debilitan política y argumentalmente las expresiones de la Cancillería chilena. Yo quiero decir y compartir con ustedes que el Papa Francisco va a ir en enero a Chile. Y veíamos en estos días los aprestos de la clase dominante, tratando de incidir en la agenda y tratando de mostrar lo que ellos entienden por país y por las relaciones hemisféricas. Y claro, hay mucho nerviosismo, porque no hay argumentos. Bolivia tiene los argumentos más sólidos y además políticamente prudentes para seguir planteando su reivindicación frente a esta demanda histórica de tener lo que ha perdido. Porque incluso, y el embajador Crespo no me dejará mentir, en los considerandos de la documentación de la Corte hay una referencia histórica de 1825 que dice que Bolivia tenía mar, tenía salida al mar. Entonces esto es muy importante de tenerlo presente. Junto, desde el otro punto de vista que hay que decirlo, la enorme miopía de la Cancillería chilena, de la clase dominante chilena. Así como un siglo y medio atrás el salitre no era un bien disponible para la eternidad, menos aún para estructuras primarias portadoras, podemos plausiblemente pensar que esa zona, la parte del desierto de Atacama, tampoco contendrán necesariamente todos los minerales
que hoy día son importantes para una división internacional precaria, inmediatista e injusta que impone el sistema capitalista mundial, sobre todo a los países primarios exportadores como los nuestros. Entonces, cuando digo miopía, no lo digo exactamente en su sentido preciso. Es decir, porque cuando hoy podemos conjuntar voluntades, estructurar esfuerzos en un sentido geoestratégico, desde los grandes intereses de largo plazo, con horizontes de visibilidad que se proyecten más allá de la inmediatez, hay que pensar lo que significa esa zona, que no es solamente la zona territorial contingente con Tacna, es una zona geográfica muy importante que a la larga puede tener grandes repercusiones geopolíticas. A eso me refiero cuando digo que hay una miopía en esta forma de entender esta problemática por parte de la clase dominante chilena que se expresa muy pobremente en su cancillería y en su canciller de turno. Es muy lamentable porque en realidad los grandes esfuerzos que están cimentándose en América Latina y que han podido hacer grandes contrapesos a los proyectos institucionales de crédito como la OEA tienen mucho que ver justamente con esta proyección geoestratégica, pensar en grande, desde nuestros pueblos. Las antípodas del pensamiento que prevalece hoy día en la clase dominante chilena. Quería subrayar la importancia de la llegada del Papa, porque el Papa Francisco va a ir a una zona importantísima. Va a estar en la Universidad Católica, va a hablar de la agricultura, va a hablar evidentemente de la pastoral, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que yo quiero destacar. Va a estar en la zona de la Araucanía. La zona de la Araucanía. Lugar de la lucha milenaria del movimiento indígena de los mapuches. Epicentro de la aplicación implacable de la ley antiterrorista pinochetista para justificar lo injustificable, el despojo y aplicar la política antiterrorista contra las poblaciones indígenas. Qué parecido es América Latina, ¿verdad? Qué parecido es América Latina y el Caribe. Por eso va a ser importante esa visita. Por supuesto que no sabemos con precisión cuáles serán los elementos que habrán de desplegarse aquí, pero su sola visita ya es un posicionamiento sobre la realidad chilena muy importante para este tiempo frente a una justicia tan pírica como la justicia pinochetista, derivada no solamente de la dictadura, sino también de la pobreza de la transición a la democracia que se ha desarrollado y se sigue desarrollando en ese país. Por esto, y yo quiero terminar, creo que lo que nos convoca esta noche, una vez más, es una llamada de alerta para estar informados y para estrechar los lazos de la solidaridad con estos pueblos más avanzados, con estos gobiernos más progresistas de América Latina y en esta ocasión, junto con la reivindicación absolutamente justa y legítima de la soberanía boliviana en los términos que hemos tratado de subrayar esta noche. Muchas gracias.
Darío ha dicho algo que suele olvidarse. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuánta porquería se habló aquí de la transición democrática en Chile? Por los hombres de negro. ¿Cuántas veces se puso como ejemplo lo de la maravilla de Goyo? Me acuerdo que las dos maravillas de Goyo eran la transición democrática en Chile y el pacto de la Moncloa. O sea, dos dictaduras que siguen todavía, porque el franquismo sigue vivito y coleando en España. Vivito y coleando. Uno de los países más reaccionarios de la tierra. Por cierto, uno de los países donde más se ataca a Venezuela en todo momento y en todos los programas. Es un tema de política interna. Venezuela, en España, una cosa verdaderamente increíble. ¿Cómo se habla contra Maduro en cualquier programa tenga que ver con lo que tiene que ver? Lo que demuestra el carácter reaccionario de ese gobierno, profundamente reaccionario, y demuestra además que es un gobierno al servicio de las transnacionales. Somos los comisionistas. Aznar, Felipe González, y pues ya debe estar preparando lo suyo a Rajoy. Y el caso de Chile es exactamente lo mismo. Sigue institucionalmente viva la dictadura, sigue la mordaza, siguen las leyes que impiden el desarrollo de un movimiento popular, todos los candados que dejó Pinochet para impedir un verdadero desarrollo democrático. Pero como dijo el presidente Allende, más temprano se abrirán las nuevas alamedas por donde transite el hombre. Así va a ser, no me cabe la menor duda. Muchas gracias, Darío. Ha sido una contribución, la tuya, muy importante, que agradecemos mucho. Tiene la palabra Walter. Gracias, compañeros. Otra vez aquí la gentileza del compañero Guerra, que nos da la oportunidad de estar con ustedes, compañeros, y la vocación que tenemos de nuestra América, no solamente de Bolivia, de Cuba, todos los países de nuestra América son importantes. Quiero destacar también un saludo a un compañero que hace 2 días en Argentina, que es un país que me toca directamente, porque hacía 3 vuelos diarios a Argentina diariamente desde Uruguay. Y ahí compartía con muchos amigos. La compañera Cristina, digamos, hizo un evento impresionante en un estadio de fútbol y tuvieron que poner, el doble de la gente afuera, tuvieron que poner pantallas. Creo que es una iniciativa de la compañera Cristina, lo que se avecina para el 18. Se va a presentar de candidata a senadora. Eso es importantísimo, compañeros, porque lo que está sucediendo allá en Argentina con Macri es tremendo. Todas las conquistas sociales echadas abajo. La mayoría de los que votaron por un cambio, el cambio fue así, pero para peor, un desastre. Bueno, compañeros, quiero continuar con esto. A mí me parece que Bolivia, el compañero Morales, sin despreciar a las otras soberanías, como hablamos de Cuba, de Venezuela, realmente, eso sí que es soberanía, defender frente al imperio. Ecuador y otros países, compañeros, me da orgullo, un orgullo tremendo, ser amigo de bolivianos, como Mancilla, como Pablo, como el compañero embajador ahora, que ya no estamos haciendo amigos a pesar de lo poquito que estamos. Quiero decir otro evento, compañeros, el día domingo pasado, ayer no, el otro domingo, en Oaxaca estuve en una conferencia, el canciller, el nuevo canciller de Bolivia, Guanacuni, y en presencia de él tuvimos el honor de estar el Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia, con la presencia de muchos compañeros, revitalizando este comité a los efectos de la mayor solidaridad con el pueblo boliviano y con el gobierno. Bueno, compañeros, ahora recién empieza a tocar el tiempo, ¿no? Como dijo el embajador. Bueno, quiero hablar de los antecedentes.
porque antes de llegar Evo Morales a la presidencia, esto era una cosa tremenda. Ya estaba a punto de que el gobierno gringo interviniera ahí. Eso fue en la década de los 90. La política exterior de Bolivia se evaluaba en el Departamento de Estado. Poca resistencia por los gobiernos, deberían ser buenos alumnos para tener los certificados de buena conducta exigidos por Estados Unidos en el marco de la lucha antidroga, que eran vitales para mantener una estable política externa. La política energética en ese momento era de una entrega francamente total. No quiero hablar de porcentaje, pero estamos hablando, vamos, número redondo, 80-20. 80 a las transnacionales y 20 para el Estado. Y dentro de lo que venía el Estado, lo más probable es que se robaran la parte, como me acuerdo de México, la reforma energética para que la hicieran. Su relación total a las directrices extranjeras. Con respecto a Chile, prácticamente no hicieron nada acá, o todo o nada. No hubo un principio con respecto a la salida al mar con Chile, me refiero. No hubo un principio de diálogo, de tratar de... Ahí lo dejamos, o todo o nada, y ahí quedó, nada más que en palabras. Y había cierta convivencia entre los dos gobiernos de la derecha. La situación, en 2003, la situación en Bolivia llegó a extremos de un golpe de Estado, o mejor dicho, una intervención directa. Y estaba el gobierno de Santa Cruz, Quiroga Santa Cruz. ¿Cómo es? Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, disculpa. Me confundí por el otro. Ahora mismo. Sí. Guerra contra el terror, decían. Entonces querían la intervención prácticamente gringa. Y todo esto en una hora, ya estaba Chávez en el gobierno, era una maquinación de Chávez y la Revolución Bolivariana. Bueno, todavía no se llamaba en ese momento, pero sí era un complot y otros países, me parece que se referían a Cuba. Condoleezza Rice en ese momento dijo: el gobierno que reconocemos es el presidido por Sánchez de Lozada. Las presiones de Estados Unidos llegaron incluso a materializarse con la presencia del embajador Goldberg, que consideraba que era un Estado fallido y que para salvar la región había que intervenir. Hizo una serie de intervenciones con políticos de la derecha, especialmente en la provincia, Estado es provincia, departamento, igual que en Uruguay, de Santa Cruz. En ese momento ya el movimiento social que encabezaba Evo Morales empezaba a incrementarse. Y hay una cantidad de redes alternativas que contaban con significados apoyos también fuera del país. Ya estaba el gobierno de Kirchner y el de Lula. Así es. En ese clima de acontecimientos había expectativas elevadas para hacer un cambio histórico, lo que se dio oportunamente. Y en las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005, el MAS, Movimiento Socialismo, junto con un indígena, recordemos que la población de Bolivia indígena es del 64%, más o menos. Aquí es mucho menos, en México y en otros países de América Latina. Es fundamental esto. Bueno, entonces, en 2006, a un año de tomar el poder, no, un poquito menos, unos meses, se dio el Plan Nacional de Desarrollo, entendido como una estrategia de acción global cuyas directrices apuntan a consolidar una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática, para vivir bien, no vivir mejor, lo que es vivir bien. A nivel interno, la redacción de una nueva carta que salió aprobada por el pueblo boliviano con un porcentaje. ¿Qué porcentaje era? Más o menos del 80%, más o menos. La Constitución de 2009. Yo creo que 60%. Bueno, la política de nacionalizaciones, una proeza, por cierto, especialmente de los hidrocarburos, electricidad, nacionalización de hidrocarburos, electricidad, agua, saneamiento y telecomunicaciones son los ejemplos más representativos de soberanía.
La política exterior ha mantenido como tema de agenda ciertos ejes que podrían considerarse fundamentales: el respeto por la democracia y los derechos humanos, la reivindicación de la salida al mar, la lucha contra el narcotráfico, la integración con los países de la región, UNASUR y ALCA, cooperación económica y solidaria, el ALBA, alianzas estratégicas con países extracontinentales, que lo vamos a ir viendo. El neoliberalismo afectó el crecimiento nacional, beneficiando intereses extranjeros. Hoy Bolivia es el país de América con mayor PIB, con Producto Interno Bruto, como lo vimos en la gráfica, se lo dijo el embajador. Es un orgullo que un país que venía de ser uno de los más pobres de América se haya convertido en uno de los países más prósperos. Debemos destacar la valoración de la soberanía y la identidad nacional y el rechazo abierto a la injerencia extranjera. La política exterior de Bolivia, sin duda, recuperó los márgenes de autonomía que fueron relegados en gobiernos anteriores. El gobierno de Bolivia mantiene un férreo rechazo a las políticas de Estados Unidos sobre América Latina y ha adoptado medidas calificadas por el mandatario en este país como antiimperialista. Tal es así, esto es un ejemplo que nos toca de cerca. En el ámbito militar se fundó la Escuela Militar Antiimperialista. Esta medida es similar a la visión que tuvo el comandante Chávez en transformar las Fuerzas Armadas, en que estaban en las órdenes del Pentágono por medio de la doctrina civil nacional, a una doctrina bolivariana de defensa. Y eso es, compañeros, ¿por qué no se dio un golpe de Estado todavía por intervención gringa ahí? Porque hay una alianza cívico-militar importantísima. Además de los militares que están oficialmente, están las milicias populares. Los gringos en su documento, Venezuela Freedom Dome, están considerando esto. Por eso no tienen posibilidades de una invasión. Quieren cooptar, quieren conseguir un Pinochet en las Fuerzas Armadas que no lo han conseguido. Necesitan un Pinochet para que haya un golpe de Estado. Y además el pueblo, lo que se ve acá en las publicaciones de CNN, aparecen los vandálicos, porque son vandálicos, no tienen tapujo, es decir, que son agresores. Han incendiado gente chavista, en vivo, la han quemado viva. Esos son los pacíficos. Yo le voy a decir una cosa, en Morena todas las contra la oposición nunca hubo así un solo vidrio roto, y mucho peor este gobierno. Mucho peor que todos los que tuvieron antes de que Fox y todo. Este es peor entrevista, que no le voy a decir. Guerrita, controlame el tiempo, porque si no, fortalecimiento del rol del Estado en la explotación de los recursos naturales. Una cosa que queremos ver, hay compañeros que tenemos discusiones sobre lo que es el extractivismo. El compañero Ocomando nos ha explicado bien, y creo que todavía no hablamos de esto, el extractivismo. La riqueza del litio, que es un mineral valiosísimo y con proyecciones de futuro, se puede remontar a 1000 años. Entonces, está la polémica, o extraemos el litio o no lo extraemos, porque puede contaminar. El asunto es que esa riqueza tiene que ser para vivir bien de los bolivianos. Entonces hay formas, no necesariamente hay que contaminar. ¿Sí? El extractivismo, estar en contra del extractivismo, si son riquezas naturales. Mejor que lo usen los bolivianos y no que se lo usen, que se lo lleven las transnacionales. Eso es una polémica que queda pendiente. Bueno, cuando se nacionalizó el petróleo ya, hubo inconvenientes, digamos, con Lula, al principio porque afectaba a Petrolas, pero en las grandes instancias, y voy a abreviar, el comportamiento y la, digamos, similitud ideológica entre ambos compañeros, y sí, compañeros, ¿por qué no? Se fue esto arreglando de una forma tal que luego el gobierno brasileño, en el tiempo de Lula y también de Dilma, ayudó económicamente, hicieron tratados, digamos, que beneficiaban a ambas partes. Eso es muy importante. En España, con el España, ya hubo otras diferencias que no sé cómo se resolvieron, pero me acuerdo bien en España, cuando en Argentina, la Repsol, la compañía española, fue nacionalizada, la mayor parte de las acciones por el gobierno de Cristina, hicieron una bullacá, salió a defender el Calderón, que estaba presidente. No, que deben entregar esos recursos que eran del pueblo argentino, que ahora lo quieren
Ahora cuando estuvieron allá en Argentina, el canciller, ¿cómo se llama el canciller que me olvidé el nombre? ¿De ahora? No, el que tuvo en ese momento. Espera, que te digo. El de las relaciones carnales. Sí, no, otro No, bueno. tampoco. No me acuerdo. Fue a decir... Eran todos malos, así que cualquiera que sí. no. Fue a decir que no, fue un error haber nacionalizado el petróleo. Lo vamos a regresar, todavía no están en tratativas de regresar. Bueno, con respecto a esto de estas nacionalizaciones, llegó en el 2008 un punto culminante que ya había una intervención gringa en marcha para derrocar al gobierno. Por, digamos, la ayuda internacional, no, el apoyo internacional especialmente por UNASUR. Me acuerdo, una cosa rara, Bachelet en ese momento era la presidenta de UNASUR, era así, y convocó a parar el golpe en Bolivia. Y eso se debe a la UNASUR, un organismo, digamos, que, digamos, no es la OEA. Fue expulsado, a instancias de esto, el embajador Goldberg fue expulsado. Todavía, a pesar de que hubo ciertos arreglos con Obama, no hay embajador. No hay embajador en Bolivia. Y lo que decía el compañero. El único país, como dicen, muy repetido esto, que no hay golpe de Estado es en Estados Unidos porque no hay embajador. Sí, no hay embajador en Estados Unidos. Bueno, pero andan olfateando por todos lados estos tipos para ver qué intereses le llevan. Bueno, la nacionalización de la DEA, eso fue muy importante porque estuvieron implicados en esto. Dice, tenemos la obligación de defender la soberanía del pueblo boliviano. Por eso, fuera la DEA. Tiene una amplia información de la DEA, digamos, Evo tiene una amplia información de lo que era la DEA, promovida por los cívicos departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, cuando estos impulsaban el golpe cívico-militar contra el gobierno. Bueno, otro de los hechos que ha tenido y demostró soberanía del gobierno de Evo es en los foros internacionales. Quiero destacar uno solamente, que es en Naciones Unidas. Fue importantísimo la intervención que tuvo en Naciones Unidas en el 2011. El presidente boliviano manifestó la importancia que reviste para la comunidad en su conjunto, digamos, el Foro de Naciones Unidas. En su discurso enfatizó en temas como reclamo frente a Chile por una salida al mar, la crítica al sistema capitalista vinculándolo con el rol de Estados Unidos, la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, el rechazo abierto a la mercantilización de los servicios básicos como el agua y la defensa de la hoja de coca en tanto elemento representativo de la cultura andina. Yo, cuando voy a visitar al embajador, me dan un té de coca y la única cosa, porque no fumo ni todo. Bueno, las relaciones entre los estados cambiaron radicalmente. Hubo tres ejes para la relación con los estados. El fortalecimiento de ciertos vínculos regionales con características particulares. Venezuela, Argentina y Brasil en aquel momento, que eran países solidarios. Ahora, Argentina y Brasil, en Brasil tenemos un delincuente que está en el 6% de población tirando abajo todas las conquistas, ¿no? Producto de un golpe de Estado. Y la OEA además no dice nada de eso, no dicen absolutamente nada. Ahí no hubo golpe de Estado, no hubo nada. Dos, los países extraterritoriales como Rusia, China e Irán, que tienen relaciones cada vez más importantes. Y aquellas que tienen conflictos. En principio, Estados Unidos, que se rompió diplomáticamente con Estados Unidos, y el problema de Chile. Bueno, con Argentina y Brasil, en aquel momento las relaciones eran muy... ¿Cómo voy el tiempo, Verita? Todavía te iba a pasar el papel de circuito. Ay, bueno, hay relaciones con China que son importantísimas. Inclusive el gobierno de China, fíjense ustedes que
en la parte militar, que es importantísima, hay algunos compañeros que dicen, no, la parte militar no, son de izquierda. La parte militar es fundamental. Es fundamental. Y si no fuera por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, digamos, no sé, pero creo que es importantísimo. Yo no lo digo como militar, porque yo entré a la Fuerza Aérea para volar, no, después me hice militar. Y aprendí algo de disciplina. Hay algunas cosas, otras no. Pero la República de China coopera con Bolivia desde el 2006, con vehículos militares, lanchas patrulleras para realizar operaciones de todo tipo, motores fuera de borda, transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Y no podemos olvidar lo de Rusia. Rusia hay convenios específicos de ayuda militar en todos los niveles, de misiles de largo alcance, bueno, de mediano alcance, y todas estas cosas que creo que no lo podemos despreciar. Y siguen también con problemas agrícolas y hay un convenio entre una empresa rusa de petróleo con yacimientos petrolíferos bolivianos en el sentido de la prospección de gas y petróleo. De gas especialmente. Bueno, compañeros, quiero decirles esto para... Ay, no sé, déjame unos 3 minutos más, por favor. 3 minutos más. Bueno, quiero decir algunas cosas con el FMI. 2 o 3 cosas que quiero mencionar directamente de Evo. Empezando, Evo expulsó a el FMI, que eso es importantísimo. El FMI, saben ustedes que vienen a dictar aquí, nos vienen a dictar lo que tenemos que hacer y generalmente tienen que bajar los salarios y dar mayor libertad económica para que las transnacionales y las grandes empresas no tengan problemas en quitar la plusvalía. Bueno, compañeros, esto es lo que dijo, por ejemplo, ante la muerte de Fidel, Evo Morales. Lamento hoy la muerte de un líder de la revolución, un gigante de la historia que enseñó a defender la dignidad de los pueblos del mundo. Ante el bombardeo estadounidense que hubo en Siria recientemente con miles de muertos, o bueno, cientos, no me acuerdo cuántos, el embajador boliviano en Naciones Unidas, Sacha Llorenti, acusó a Washington de convertirse en investigador, fiscal, juez y verdugo, deplorando la intervención contra la soberanía de un país como Siria. En la OEA, voy a leer poquitas cosas porque la cantidad de cosas que dijo Evo contra la OEA y contra la política de atacar a Venezuela. Tildó de agresión la decisión de Almagro de invocar a la Carta Democrática para Venezuela y pidió al ex canciller uruguayo que no sea el instrumento del intervencionismo. Seguro que eso es el instrumento del intervencionismo, ahí está puesto para eso. Ahí está el documento Freedom 2, Venezuela Freedom 2, que dice coordinar con Almagro, secretario general de la OEA, coordinar la carta de la OEA, la carta democrática, que felizmente no salió, eso por la gran actuación de la canciller de la dignidad de Elsie Rodríguez. Ese nombre de canciller de la dignidad de los pueblos de la patria grande se lo pusimos acá en México en el encuentro que hicimos el sábado 20, o el otro sábado, que se llamó Encuentro por la Soberanía, la Paz y el Futuro. Y ya quedó en la historia como quedó el nombre de Raúl Roa en aquel momento cuando expulsaron a Cuba. Compañeros, quiero decirles otras cosas más con respecto a, no voy a decir más citas de Evo, pero quiero decir esto. En la lista de los que votaron recientemente, qué bueno que se fue el controlador, en la lista que votaron recientemente, en la asamblea esa que hubo en la OEA, hubo 20 países, compañeros, que votaron a favor con el liderazgo de México, porque México se ha convertido en el defensor de los derechos humanos. Lo que pasa, una sumisión total a Trump. Es el peor enemigo que tiene México, Trump, pero ahí están, a ver qué migajas le van a dar.
Una vergüenza el Videgaray. En ese votaron, en eso está, por supuesto, Argentina, el corrupto de Brasil, Perú, cuando el presidente Kuczynski fue a decirle que allá Trump, uno de los primeros presidentes que recibió, le dijo a Trump, nosotros somos perros simpáticos frente a Estados Unidos. Así lo dijo él mismo, excepto Venezuela porque nos da problemas, eso lo dijo. Pero Desi Rodríguez, la canciller de la Unidad, le dijo, tú sí, te doy la razón, eres un perro simpático para los gringos, pero también es un cobarde. Y eso lo vuelvo a decir ahora, acá en Cancún, la canciller Desi, cuando le dijo al canciller de Costa Rica, de los países que Perú, el perro simpático, también votó Chile, por supuesto, Chile, Honduras, esos países de la derecha, y votó Uruguay. Lo que me siento total, allá hay unos compañeros del Comité de Frente Amplio Uruguay y México, allá lo estoy viendo desde aquí. Nosotros somos 30 compañeros, 35 que tenemos un comité acá. Estamos de acuerdo con lo de Frente Amplio y estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno uruguayo, el desacato a los estatutos. Los estatutos dicen un gobierno, nosotros queremos un gobierno antiimperialista y antioligarquía. Hubo un congreso recientemente, el sexto congreso de Frente Amplio, que dijo antiimperialismo y antioligarquía. Que hay una contraofensiva a la derecha de América Latina, debemos estar unidos. Y en el plenario que se hizo hace 15 días, dicen respetar la soberanía de Venezuela, no ayudar a Venezuela. Y el gobierno hace todo lo contrario. Es una vergüenza que tengamos un gobierno así. Es decir, que la fuerza política está a un lado y el gobierno está para el otro. Nosotros vamos a hacer ahora una nota de protesta desde aquí también, porque salen todos los medios de allá, que aunque seamos de afuera, tenemos mucha influencia acá, compañeros. Ahora, otra cosa, y bueno, para terminar, porque no puedo evitar esto. En el día sábado hubo 30 muertos en Veracruz. Hoy escuché a López Dóriga con el aprendiz de canciller Videgaray, una vergüenza, compañeros. Qué vergüenza me da escuchar este tipo. Cuando México tuvo la dignidad de jamás romper con Cuba, la doctrina Estrada de no intervención, entrega total a ver qué migajas le dan para que a ver si recupera algo del Tratado de Libre Comercio. El propio Trump, hay una cosa que tiene razón Trump, ahí lo aplaudí, ayer dijo, digamos, lo que dice, no lo digo yo, dijo Trump, lo dice Naciones Unidas. Ustedes son el país que tiene más muertos después de Siria. Y yo lo digo, Siria tiene 50.000 muertos en el año pasado. México tiene 23. Después le sigue Afganistán con 17, así, y va desapareciendo. Y viene a decir que mentiras eso de Videgaray. No lo dice el gobierno de Venezuela, lo dice Naciones Unidas, compañeros. El Instituto de Estudios Estratégicos, que reside en Londres, dijo también lo mismo y agregó que hubo 30.000 desaparecidos. Récord mundial. Y tiene, digamos, ¿qué autoridad moral tiene para hablar de Venezuela? Mendigo peor del imperio también. Qué vergüenza me da, digamos, soy mexicano y con mucho orgullo, pero qué vergüenza tener un gobierno así tan entreguista, compañeros. La verdad que me da mucha vergüenza. Bueno, compañeros, ya terminó el tiempo, el rol de ustedes, pero tendría que seguir, pero ahí está. ¡Viva Bolivia! ¡Viva México! ¡Viva los países de nuestra América!